Rápidamente, hermanos, así. Gracias, hermanos. Abra su Biblia, por favor, ahí en Romanos capítulo 8. Estamos viendo las cartas paulinas y seguimos en la carta a los romanos, cartas paulinas, carta a los romanos. Miremos ahí en Romanos capítulo 8, versículo 28. Le he titulado esta prédica: Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Romanos capítulo 8, versículo 28 lo tenemos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su, diga conmigo, propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, ahora te pedimos que esta palabra abra, Señor amado, nuestro entendimiento. Señor amado, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, tu bendición. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder captar lo que tú quieres hablarnos, Señor. Amén y amén. Tome su lugar, hermano. Tal vez si me ayudan los sugieres a bajarle un poquito a la temperatura. ¿Se siente caliente, verdad, hermanos? ¿Un poquito? Tal vez si me encienden algunos de los fans, se los agradezco. Bueno, hermanos, vamos a hablar el día de hoy acerca del propósito. Dios tiene para tu vida un propósito. Dios tiene un propósito para tu vida. Y hermanos, es interesante porque, hermano, usted se va a chocar en esta vida con mucha gente que anda caminando en esta vida sin saber absolutamente para dónde va ni de dónde viene. Hermanos, es lamentable el día de hoy. Yo tengo aquí cifras, hermanos, de una encuesta que se hizo, y es lamentable, hermanos, cuánto muchas de las veces, hermanos, la gente anda como vagabundo en este mundo, sin identidad. Por eso, hermanos, hace unas semanas nosotros tocamos el tema de la identidad, porque es necesario que usted sepa quién es usted. Si usted no sabe quién es, hermano, ese es uno de los primeros pasos para entender su propósito. El entender quién es usted. Entonces, hermanos, vamos a entrar de lleno a este tema. Fíjese que la palabra propósito viene del griego protesis, que significa plan deliberado, plan anticipado, designio. Escuche bien lo que significa esa palabra. Plan deliberado, plan anticipado. Entonces, esto nos deja saber, hermano, de que nosotros no somos un accidente. Si dice la Biblia que Dios tiene un propósito, mire lo que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos son llamados aquí? Levanten la mano los llamados. Eso significa, hermanos, de que Dios tiene no solamente un llamamiento para ti, sino que tiene un propósito. Mire lo que escribía David. Vaya conmigo a Salmo 139, versículo 16. Salmo 139, versículo 16. Tenemos: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Una vez más, hermanos, la Biblia nos muestra que no somos accidente en esta tierra.
No somos accidente. El mundo nos va a decir de que somos un accidente. El mundo nos va a decir que nos parecemos al mono, al mico, al chango. Seguimos hablando del chango, ¿verdad? Pero hermano, la palabra de Dios nos dice, hermano, de que Él ya nos conocía, que Dios nos conocía antes de que nosotros naciéramos. Inclusive, hermano, si usted va a las cartas de Pedro, se va a dar cuenta, hermanos, de que Pedro nos deja saber, hermanos, de que antes de que nosotros viniéramos a este mundo, el Señor ya nos pastoreaba a nosotros. Él pastoreaba nuestras almas en la eternidad, hermanos. Y entonces, fíjese que yo me choqué con esta encuesta que me llamó mucho la atención. En primer lugar, tiene que saber, hermanos, de que el día de hoy, mueren 105 personas por minuto. 105 personas mueren por minuto en todo el mundo. Y la pregunta, hermanos, es: ¿cuánto de esas 105 personas por minuto cree usted que encontraron su propósito en la vida? No vayamos muy lejos. ¿Cuántos de aquí conocen el propósito por el cual fueron creados? 105 personas por minuto, y la mayoría de ellos no tienen idea por qué nació. La mayoría de ellos. En una encuesta, hermanos, de 1,345 personas, en el 2010, 79% de todas esas personas dijeron que no conocen el propósito de su vida. 79%, casi un 80% de todas estas personas que les preguntaron. La mayoría de gente, hermano, no sabe ni por qué está vivo aquí en la tierra. La mayoría de gente. 79% de esta encuesta. 21% dijo que sí conoce, pero de todo ese grupo solamente el 11% era cristiano. ¿Se puede imaginar eso? El 21%, la mayoría de ellos ni sabían, estaban mintiendo. Yo le voy a explicar por qué. Porque el 11% que conoce a Cristo, ellos sí estaban cerca de su propósito. Vamos a ver entonces por qué. Vaya conmigo, por favor, a Colosenses, capítulo 3. ¿Qué dice entonces la Biblia acerca de nuestro propósito? ¿Por qué tú fuiste creado? ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? Colosenses capítulo 3, versículo 3. ¿Lo tenemos? Dice así: porque habéis muerto y vuestra vida, ¿qué dice, hermano? Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, hermanos, eso explica por qué mucha gente nunca encuentra su propósito en esta vida. ¿Dónde está la vida escondida, hermanos? En Cristo. Vamos a entender aquí varias cosas, hermanos, porque varias personas han estado caminando por estos rumbos sin saber por qué están en la tierra. Y fíjese, hermano, de que yo ponía aquí en mis notas: ¿por qué es que mucha gente no encuentra su propósito en la vida? Una de las razones, hermanos, es porque busca su propósito en esta vida en el lugar equivocado. Fíjese que media vez usted no encuentre el propósito de su vida, usted se va a sentir una persona vacía. Se va a sentir, hermanos, que le falta algo. Y, hermanos, es usualmente, hermanos, porque está buscando su propósito de su vida, hermanos, en el lugar equivocado. Alguna gente busca el propósito de su vida en el dinero. Yo le pregunto algo: ¿será que el dinero va a poder satisfacer esa necesidad
ese vacío? Alguna otra gente busca el propósito de su vida en el amor. Se hacen de cantidad de mujeres, de cantidad de novios. Y hermanos, nunca llegan a llenar ese propósito, ese hoyo que solamente puede llenarlo el amor de Dios. Alguna otra gente, hermanos, se hace de placeres, de todo tipo de placeres. Alguna otra gente busca su propósito en el mundo, en la fama, en Hollywood. No hay ninguno de aquí, ¿verdad? Y hermanos, quieren buscar su propósito en todas estas cosas y estas cosas nunca van a poder llenar. Y pueden correr toda la vida, hermanos, sin realmente conocer el propósito por el cual fueron creados. Porque ese propósito, hermanos, solamente se va a comenzar a manifestar dentro de Jesús. Fíjese, yo le quiero recordar aquella prédica que tuvimos hace un tiempo acerca de la voluntad de Dios. Y hablábamos, hermanos, que hay una voluntad revelada de Dios, ¿verdad? ¿Se recuerda eso? Pero hay una voluntad secreta de Dios. Esa voluntad secreta, hermano, es la que entre usted va dando pasos hacia adelante en la voluntad de Dios, se comienza a revelar un poquito más del propósito de Dios para su vida. Pero hermano, si usted se queda en el mero principio del camino, hermanos, usted no va a conocer lo que hay al final. Por eso que la vida cristiana es un camino. Es un camino y usted va a comenzar, hermanos, a ver el propósito de su vida. Hermanos, media vez usted comience a caminar hacia el frente, a apoyarse en el Señor. ¿Qué dice Juan capítulo 15? Vaya conmigo ahí a Juan capítulo 15. Mire lo que dice Juan capítulo 15. Yo esto no lo estoy sacando así de la nada. Está en la palabra del Señor. Mire lo que dice capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces, hermano, estamos descubriendo de que nuestra vida está escondida en Dios, en Cristo, en Dios. ¿Cómo es? Con Cristo en Dios, dice la palabra. Colosenses 3:3, lo habíamos visto. Nuestra vida está escondida. O sea, hermano, nunca vas a poder encontrar el propósito de tu vida en el dinero, en los novios, en las novias, en los placeres. Nunca, hermano, nunca. Necesitas comenzar a caminar en Cristo Jesús. La voluntad revelada de Dios aquí está en la palabra, pero hay una voluntad secreta. Esa Dios no se la deja saber a uno inmediatamente. Inclusive usted se puede dar cuenta, personajes bíblicos. José, ¿se recuerda de José? José comenzó a tener sueños de la voluntad secreta de Dios. Pero ¿qué tuvo que hacer José para ver qué significaban esos sueños? Tuvo que caminar en esa voluntad, comenzar a caminar y comenzó a revelarse. ¿Se recuerda de David? David, hermanos, lo ungieron como rey, le dejaron saber un poquito de la voluntad secreta de Dios. Pero David tuvo que comenzar a caminar varios años, hermano. Tuvo que esperar que un Saúl se muriera. 40 años, hermanos, duró Saúl en el reino. 40 años. Pero ya le habían dado un vistazo a David, hermanos, de la voluntad secreta. Igualmente nosotros cuando venimos a Cristo y comenzamos a experimentar la presencia de Dios, hermanos, no se sorprenda que poquito a poquito se le comienza a revelar poquito a poquito cuál es la voluntad y el propósito de Dios para su vida. Pero usted tiene que ser paciente y tiene que seguir caminando. No se lo van a dar todo, hermanos, desde acá. Desde el principio va a comenzar, hermanos, usted a caminar y entre más da los pasos y más se acerca a la presencia de Dios, comienza el Señor a revelarle la voluntad de Dios y el propósito de Dios para su vida. Entonces, hermanos, entendemos todos de que el propósito de Dios
está escondido en Cristo. Nuestro propósito, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La segunda razón por la cual la gente camina por este mundo sin conocer su propósito. ¿Cuál fue la primera que les dije? Porque buscan ¿en qué? En el lugar equivocado. La segunda razón por la cual la gente no encuentra su propósito es porque viven como vagabundos en este mundo. Esa es la segunda razón por la cual la gente no encuentra el propósito de Dios para su vida. ¿Qué significa vagabundos? Vagabundo significa que va de un lugar a otro sin destino determinado. Los vagabundos de este mundo, hermanos, no son solamente los que no tienen una casa. Los vagabundos son todos aquellos que van de un lugar a otro sin destino. Mire, los vagabundos de este mundo tienen dos cosas en común. No saben ni quiénes son y no saben para dónde van. Hermano, si usted no sabe su identidad, es peligroso, hermano, que usted no sepa su identidad como hijo de Dios. Pregúntele a su hermano, ahí a la par. Dígale, ¿cuál es tu identidad? Tal vez es un agente secreto. Pregúntele a su hermano, vamos. Hermano, ¿cuál es tu identidad? Ya hablamos de la identidad en Cristo Jesús hace unas semanas. ¿Cuál es tu identidad? Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Hermano, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, ahí comenzaste la carrera. Pero algunos se quedaron al principio de la carrera. Otros van y se acomodan en el camino. Ya no caminaron más. Y hermano, la carrera es una carrera. ¿Aló? Es necesario caminar. Es necesario avanzar. Mire, para explicarle yo un poquito acerca de esto del propósito, hay un ejemplo bien simple en la palabra de Dios. Yo quiero por favor de que ponga atención a este video que vamos a poner ahorita. Porque este video habla de un tema en la palabra de Dios que nos explica, hermano, mucho mejor cómo es esto del propósito. Amén. ¿Estamos listos, hermanos? En lo que ellos están poniendo este video, por favor, abra su Biblia en Jeremías 18:4. Jeremías 18:4. Mire, por favor, aquí vamos a explicar un poquito de cómo es el propósito en nuestras vidas. ¿Cómo es el propósito en nuestras vidas? Lo tenemos, Jeremías 18:4. Gloria a Dios. Mire este video, por favor, conmigo el día de hoy. Quiero que note, por favor, algunos detalles de lo que usted va a ver. Si los puede apuntar, apúntelos. Yo quiero ser, Señor amado, como un vaso
alfarero, quiebra mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, como tú quieras, Señor amado. Eres el alfarero y yo soy el vaso. Quiebra mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Quiebra mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, como tú quieras, Señor amado. Eres el alfarero y yo soy el vaso. Quiebra mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Gracias, hermanos. Ay, pero así de una vez lo quitaron, ¿verdad? Nos quitaron la inspiración. Amén. Ok, mire por favor ahí en Jeremías 18:4. Si me encienden las luces de aquí, se los agradezco. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Bueno, miremos algunas cositas porque esto nos va a ayudar a entender el propósito. ¿Qué notaron ustedes de que usaba el alfarero para moldear el barro? Agua. ¿Qué más? Sus manos. ¿Qué más? Usó una navajita. ¿Qué más? Hay una cosa muy importante. La rueda, un torno, como ustedes le conozcan. Hermano, es interesante porque si usted se da cuenta y estudiamos esta historia, hermano, nos damos cuenta de que el alfarero, desde antes que se sentara con el barro, ya tenía un propósito para el barro. Es exactamente, hermanos, así como hace el Señor con nosotros. Nosotros, hermanos, nos hizo tan individuales. ¿Sabe usted de que nadie aquí en todo el mundo, hermanos, tiene la misma figura de oreja que usted? ¿Sabía usted eso? Nadie en todo el mundo tiene la misma figura. No le vaya a ver la oreja ahorita a su hermano. Pero nadie, hermanos, en todo el mundo tiene la misma figura de oreja que usted. Usted es único. Dios lo hizo así con ese detalle, hermano. ¿Qué mensaje nos está dando el Señor con eso? La huella digital. Nadie en todo el mundo, hermano,
tiene su huella digital. Nadie. ¿Sabía usted que nadie en todo el mundo tiene el mismo ojo que usted? O figurita del ojo adentro. Nadie, hermanos. Porque nosotros somos únicos. Dios nos hizo con ese propósito para dejarnos saber: yo tengo un propósito individual para tu vida. Dice la palabra del Señor, hermano, de que hasta nuestros pelos los tiene bien contados. Y si usted se rasura la cabeza, también tiene contados cuántos pelos tenía que tener. Hermano, Dios es tan perfecto que nosotros tenemos que saber: tú no eres un accidente, tú estás aquí en esta tierra con un propósito. Entonces fíjese pues, el alfarero antes de que se sienta con el barro, el alfarero ya sabe lo que quiere hacer. No crea que improvisa. A ver qué me sale, y me sale un muñequito. No. El alfarero ya sabe lo que va a hacer, porque desde el principio tiene que saberlo para saber qué cantidad de barro va a usar. Si él va a hacer una piececita chiquita, va a usar una cantidad menos. Si va a hacer una pieza grande, va a usar una cantidad grande. Pero fíjese, hermano, de que la otra cosa que usted tiene que saber es de que el barro no sabe el propósito. El barro, que somos nosotros, nos damos cuenta qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros en el momento que Él comienza a formar. Pero cuando tú eres barro y cuando yo soy barro, hermanos, sin formación, tú no te das cuenta. Tú estás viendo ahí de que te presionan y te hacen esto, porque yo no sé si usted sabe, pero al barro, antes de pasarlo y ponerlo en la rueda, lo tiene que el alfarero machucar con sus pies, porque el barro se le forman unas burbujas. Y entonces el alfarero, antes de ponerlo en la rueda, o sea, comenzarlo a trabajar, le necesita sacar impurezas y necesita sacarle estas burbujas. Y entonces comienza el alfarero a machucar el barro con sus pies, no con zapatos, con sus puros pies. Y ahí es cuando nosotros estamos diciendo: ay, Señor, pero me vino esta prueba y me duele mucho, y el alfarero sigue. ¿Cuántos han sentido esas pisadas del Señor? Y ahí está el alfarero, hermanos, dándole duro. Y entre más tú te rebeles y tú dices: no, es que yo quiero esto así, entonces viene más. Mira, hermano, no te sorprendas por qué te vienen las mismas pruebas todos los años. Porque eso que quiere quitar el Señor, orgullo, rencor, enojo, ira, no te lo has dejado quitar. Y mire, hermano, aquí es lo importante que yo le quiero decir. Hay algunos de ustedes, hermano, que se quedaron al principio, que todavía están, hermano, no han ni comenzado, porque no se dejan. Y ahí está el alfarero, pero ya lleva tantos años, pastor, con ese mismo barro y no se deja. Es que tiene muchas burbujas, muchas bolitas, burbujas. ¿Sí entienden todos por burbujas? Y entonces, hermano, está el alfarero tratando de limpiar impurezas. Y mire, lo interesante es de que hasta que el barro no está listo, no lo ponen en esa rueda, hermano. Yo me metí a buscar esto, yo pasé horas ahí viendo, hermanos, videos de cómo hacen esto. Es impresionante. Y entonces, hermano, encuentro también de que ese propósito por el cual ese alfarero, hermanos, puso ese barro en esa rueda. Recuérdese, ¿qué significa propósito? Plan deliberado, plan anticipado. Por eso tú tienes que saber, jovencito que me estás escuchando, el mundo te va a decir que tú eres un accidente. Y tú puedes llegar a vivir como un accidente, sin propósito en la vida. Pero el Señor te está diciendo el día de hoy: yo tengo un propósito para ti. Hay una razón por la cual tú estás vivito. Hay una razón por la cual tú estás en esta iglesia.
Dese cuenta, hermano, cuando alguien no conoce su propósito, ¿sabe cómo va a caminar? ¿Sabe cómo va a caminar esa persona? Desinteresada por las cosas de Dios. Pero cuando usted conoce su propósito, hermanos, ¿para qué Dios lo llamó? Y ya le enseñaron un poquito, porque recuérdense los personajes que le dije. Ya le enseñaron un poquito, hermanos. Usted va a comenzar a decir, yo quiero más. Es que ya me dijeron, ya me enseñaron el Canaán. Ya me enseñaron la tierra prometida. Yo quiero llegar ahí. Y entonces, hermano, mire, entonces está el alfarero. El alfarero sí sabe el propósito de ese pedazo de barro. El alfarero sí lo sabe, sí lo conoce. Pero el barro no conoce el propósito. Ahí es donde entra la voluntad de Dios secreta. Esta voluntad de que solo Él sabe y la va a ir descubriendo mientras vaya caminando la persona. Pero fíjese, hermano, de que aparte de eso, este alfarero no puede transformar el barro, no puede hacer nada con el barro si no tiene agua en sus manos. ¿Y sabe usted de qué es figura el agua? La palabra de Dios. O sea que la forma que te van a moldear, hermano, en el propósito de Dios para tu vida va a ser con la palabra. Por eso es tan importante que el cristiano sepa. Va a ser muy difícil que tú cambies si no tienes la palabra de Dios en tu vida, hermano. Es tan importante la palabra de Dios. Tienes que leerla. Mire, día y noche, seguido. Dese cuenta en las personas que se quedan fuera del propósito de Dios, porque le tengo noticias. Sí hay gente que se queda fuera del propósito de Dios, hermano. Y usted se va a dar cuenta que esa gente se alejó mucho de la palabra de Dios. ¿Usted qué cree que pasaría si el alfarero se le acaba el agua? ¿Qué pasa con el barro, hermanos? Se seca. ¿Y qué pasa cuando se seca? Se quiebra. Se deforma. Usted se dio cuenta que para los detalles más complicados se echaba más agua. ¿Se dio cuenta de eso? Hermano, los detalles complicados que Dios va a hacer en tu vida, vas a necesitar más palabra. Hay detalles complicados, hermanos, pero esos detalles van a ser una hermosura. Cuando la gente los mire, pero ¿y de dónde agarró este hermano tanta humildad? Pero es que, hermano, si ahí estaba el mero, ¿cómo es? El tobillo. El talón, perdón. Ahí estaba el mero talón, hermano, quitando toda impureza, destripando toda burbuja. Y entonces, hermano, lo otro que miramos ahí es la rueda. Esta rueda la tiene que usar el alfarero y él es el que le da la velocidad a la rueda. Él es el que dice con el pie, va dándole velocidad a esa rueda. Y hermanos, esta rueda puede ser figura del Espíritu Santo, puede ser figura de la voluntad de Dios para nuestra vida. Él es el que marca el paso. ¿Cuánto? Media vez tú ya estás en la rueda. Hermanos, ahí va marcando el paso el Señor. Pero fíjese de que hay algo interesante que le pasó aquí a Jeremías. Vayamos nuevamente al versículo 4. Y no se preocupe, ya vamos terminando. Capítulo 18, versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía, ¿qué dice, hermano? ¿Qué pasó? Se echó a perder en su mano. Se echó a perder en su mano. Fíjese, hermano, que aquí el Señor me enseñó una gran lección. Muchas de las veces ese barro que somos nosotros va a parecer como que ya todo está perdido. ¿Aló? Pero hay un secreto, hermano, que este barro no se salió de las manos del alfarero. Y aquí está la lección. Media vez permanezcas en las manos del alfarero, hermano, Él te puede hacer de nuevo. Mire lo que dice.
y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces, hermano, aquí me daba una gran lección el Señor, que es necesario que tú sepas que van a venir momentos en este caminar, hermano, donde ya te había mostrado el propósito, ya te mostraban dónde y cómo tenías que caminar, pero de repente, hermano, parece que llegaste a un camino, a un lugar sin camino, sin salida. Pareciera, hermano, como que el barro ya se echó a perder. Y ahí es, hermanos, donde tú tienes que saber lo que leímos en Juan capítulo 15, versículo 4. ¿Qué era? Permanecer en mí y yo en vosotros. Y así vamos a poder nosotros llevar mucho, mucho, mucho fruto. Y entonces llega un momento, hermanos, donde el Señor comienza a descubrir todo tu potencial para lo cual Él te formó. Y comienzas a ver, hermanos, y tú dices, wow, qué vasija más linda. Aló, te miras en el espejo tú y dices, nunca me imaginé ser así. Y llega un momento, hermanos, donde el Señor quiere lucir esa vasija. Ve conmigo, por favor, a Josué, capítulo 3, versículo 7. Si usted no cree que Dios hace esto, yo quiero que mire este verso conmigo. Llega un momento donde todo ese trabajo que Dios ha hecho con la persona, el Señor lo quiere levantar y presentarlo. Capítulo 3, versículo 7 de Josué. ¿Lo tenemos? Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Llega el momento, hermanos, donde tú ya miras muy cumplido el propósito de Dios en tu vida, pero ahí no es el final. Porque yo no sé si tú sabes, pero hermano, no vamos a ser transformados completamente al propósito de Dios hasta que Cristo venga. ¿Cuántos sabían eso? Pero vas a poder observar las primicias, hermano. Vas a poder ver. Y termino con este versículo. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 20. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 20. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. O sea, ya cuando comienzas tú a ser usado por Dios, es necesario saber esto. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si alguno se limpia de estas cosas. Entonces, hermano, ¿cómo encontramos nosotros el propósito de Dios en nuestra vida? Tenemos que saber, hermano, de que el propósito de Dios de nuestra vida está solamente escondido en Cristo. Es necesario que tú sepas, si tú lo buscas en el dinero, si tú lo buscas en el placer, si tú lo buscas en cualquier otra cosa, en las mujeres, en los hombres, hermano, no lo vas a encontrar. Siempre te sentirás vacío, vacío, hermanos. Pero tienes que saber también, hermano, de que al entrar a los caminos del Señor, tienes que permanecer en las manos del alfarero. Solamente en las manos del alfarero vas a encontrar de que muchas veces vas a llegar a puntos en tu vida donde tú dices, no sé qué hacer. Parece que todo se perdió. Pero si tú te mantienes en las manos del alfarero, hermano,
el Señor puede hacer nuevamente la vasija de nuevo. Necesitas los procesos a los que el alfarero te expone. Vas a sentir muchas veces que te duele lo que está haciendo, pero no es para que te eches para atrás, no es para que te rindas. Esos procesos van a ser, hermano, para ayudarte en tu vida, para que sigas caminando. Necesitas caminar en la voluntad de Dios. Y el cuarto, necesitas la palabra de Dios en todo este proceso. La palabra de Dios. Y el alfarero va a estar mojando sus manos con el agua. Y de esa forma es como nos moldea. El día de hoy, hermanos, tanta gente que no conoce su propósito en Dios. Y no conoce el propósito de su vida. Pero tú puedes el día de hoy, hermano, saber de que entre más vayas caminando, no se te va a dejar saber todo desde el principio. Pero sí tu propósito está escondido, tu vida está escondida en Dios. Ahí va a ser sentido todo, hermano, todo. Todo va a ser sentido ahí. Hermanos, cuando el Señor me llamó al ministerio hace tal vez unos 9 años, yo creo que es. Hermanos, yo estaba en una compañía muy exitosa. Me recuerdo haber recibido una llamada telefónica. Y hermanos, me recuerdo que yo me quedé cuando me dijeron, hermano Lima, o Juanito, me dijo el pastor, Juanito, deja tu trabajo. Vente a trabajar tiempo completo a la obra. Hermano, yo había venido recibiendo profecías y profecías y profecías desde los 18 años que un día iba a ser pastor. Y hermano, cuando vino ese proceso, fue un proceso muy duro para mí, el hacer ese cambio. Pero ¿sabe qué, hermano? Comencé a ver cómo todo comenzó a hacer sentido. Fíjate de que cuando tú comienzas a dar esos pasos de fe hacia la voluntad de Dios, hacia el propósito de Dios para tu vida, las cosas comienzan a entablar y comienzan a hacer sentido. ¿Por qué pasaste tal cosa en aquel lugar? ¿Por qué pasaste tal y otra cosa en este otro lugar? Y todo comienza a entablar, hermano. Hermano, si el día de hoy tú te has alejado de los propósitos de Dios por X razón y X excusa, yo tengo una palabra para ti. El día de hoy tú le puedes decir al alfarero, hazme de nuevo. Hazme de nuevo. Porque tal vez tu vida ahorita no haga sentido. Tal vez tu vida ahorita se mire como ese barro que vio Jeremías. Se echó a perder el barro. Tal vez así consideras ahorita tu vida. Pero Dios tiene grandes planes y propósitos. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Quiero invitar al grupo Alabanza, por favor, que me ayude aquí arriba.